Gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesucristo. Hace tiempo que el Señor viene poniendo en mi mente, en los sueños, en la revelación, me viene hablando sobre el pecado. Y este mensaje es un mensaje muy fuerte, no puedo dejar de decirlo, porque este mensaje es como cuando una persona tiene un cáncer y hay que operar para poder sacar ese cáncer. Es un mensaje muy fuerte y delante de Dios yo realmente le decía, Señor, no quiero dar ese mensaje. Y el Señor me decía, tenés que darlo. Es un mensaje que no se predica, nadie quiere hablar de esto. Es un mensaje que trae dolor al alma, trae angustia y trae sufrimiento. Pero todo lo de Dios es bueno y Él sabe por qué lo ha establecido así. Y es el mensaje del problema del pecado, el pecado. Ahora, si soportas todo este mensaje hasta el final, lo que Dios desea es que haya salvación para tu vida y bendición para tu vida. Esta sociedad que nosotros vivimos nos ha hecho creer que el pecado es poquita cosa. Es poquita cosa. Pero sin embargo, Dios ha establecido la mejor forma de vida para nosotros. Y en su relación con Él, el alejarnos del pecado es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Por el otro lado, Satanás no se muestra de frente. Él es el que ha originado el pecado. Lo ha originado hace miles de años. Y como es de él, como es de su personalidad sucia, inmunda, como es de su personalidad, él quiere enchufárselo a todos. Y realmente creo que en esta sociedad que nosotros estamos viviendo, se lo ha enchufado a todo el mundo, sí, se lo ha enchufado a todo el mundo sin ninguna equivocación. No tengo la más mínima duda de que es así. Todo lo que nosotros practicamos está prácticamente todo influenciado por sus ideas destructivas que llevan a la muerte, porque contra todo lo bueno Él se levantó, y en donde Dios decía algo bueno, Él decía lo contrario. Y el problema es que lo enchufó en las mentes de todas las personas, y lo más terrible, que también lo enchufó en nuestras mentes. Es algo que flotaba en el aire y lo hemos respirado. Es algo que estaba en el agua y la hemos bebido y se ha metido adentro. Y si todos lo hacen, bueno, yo también lo hago. Y tal vez ahí esté la solución de mi vida. Claro, esa es la solución, el pecado. Y después que lo hemos digerido, nos damos cuenta que trajo muerte, destrucción, destrucción a nosotros y a los que nos rodean. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esto. Dice David, el gran rey David, el gran hombre de Dios David, dice en el Salmo 51, mi pecado, el versículo 3, está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y solo contra ti he pecado. He aquí en maldad
he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él reconoce, dice, las maldades me han rodeado. El pecado está siempre delante de mí. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes una cosa? El pecado no se extingue. El pecado no muere porque pasó hace mucho tiempo. El pecado se acumula. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Dice así, Apocalipsis 18, versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. Y en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Por cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de su corazón. Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Muchas personas yo les he escuchado decir que me dicen, pero yo no tengo pecado. Yo no, de chico, yo, una persona buena, yo no pequé, no. Mirá lo que dice la Biblia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, dice que todos hemos pecado, que la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado trae consecuencias. La primera gran consecuencia es que Dios se aparta de nosotros. Dice Isaías 59, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Yo he escuchado a personas que me dicen, pero a mí Dios no me escucha, a mí Dios no me quiere salvar. ¿Por qué? Vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Escucha esto. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es poca cosa el pecado. No es poca cosa el pecado. Te voy a contar una historia real muy triste que no quisiera contarla. Pero ¿sabes una cosa? Dios me está obligando a que la cuente. Y la quiero contar para que te des cuenta lo destructivo que es el pecado. Hace muchos años, esta historia por supuesto es real. Hace muchos años había una jovencita muy bonita, hija de un siervo de Dios. Y había un joven también, muy bonito, hijo de un siervo de Dios. Se conocieron a una edad muy temprana, 15, 16 años, y se pusieron de novios. Los dos eran puros, limpios, vírgenes, y se amaban con un amor tremendo. Era tremendo el amor que se amaban. Le contaron a toda la gente de su amor y de su cariño, y ya habían fijado fecha cuando fueran un poquito mayores, 19, 20 años, pensaban casarse. Hicieron fiestas anticipadas, porque el amor de ellos era tan grande, tan puro y tan limpio. Estaban juntos, leían la Biblia,
Y aún era todo besos y caricias completamente puros y limpios. Pero un día, la joven bella, limpia y pura, la empezó a seguir un muchacho. No era su novio. Y persistió, y persistió, y persistió. Y ella le decía a su novio, a su prometido, hay tal persona que sigue y sigue y sigue. Y él le decía, bueno, no le des bolilla. Pero he aquí que un día en su cabeza ella empezó a pensar si sería lindo lo que este hombre le ofrecía. Así que un día, a espaldas de todo el mundo, decidió salir con este hombre. Y este hombre la fue arrastrando, hablándole de tantas cosas que eran mentiras. Y fue convenciendo su corazón, hasta que llegó un momento que ella se entregó a ese hombre, traicionando el amor puro, limpio, con que su novio se lo había prometido, con que su prometido iban a estar juntos. Después no fue una vez, después empezaron a salir a espaldas de todo el mundo. Pero como Dios no le gusta la mentira, llegó un momento que todos se enteraron. Pero este novio que la amaba tanto la perdonó. Pero a poco tiempo ella también volvió a caer. Un día ya era insostenible y se separaron. Llegó un momento en que comenzó a hacerse abortos y cada vez iba cayendo más. Hasta que un día no tuvo otra oportunidad que casarse con este hombre, y ahí se reveló toda la maldad de este hombre, a tal punto que en menos de 3 meses pidió el divorcio y se separó. Ya tenía un hijo, había hecho muchos abortos y tenía un hijo. El asunto es que no pudo volver otra vez a aquella persona que le había dado toda su vida, y eran tan limpios y tan puros. Pero el asunto fue que ese dolor tan grande que tenía dentro de haber traicionado, de haber destruido, sabía ella cuál era el verdadero amor. Pero Satanás la había seducido para que probara lo que todo el mundo decía que era bueno. El asunto es que empezó a consumir alcohol para tapar ese dolor tan profundo que tenía. Después empezó a consumir drogas. Destruyó su cuerpo. Escucha lo que te digo. Esto es real, ¿eh? Destruyó su cuerpo. Y llega un momento en que está tan mal que la internan en un hospital. Pero en ese hospital había una enfermera, nadie sabe por qué, que cuando veía a las personas que estaban mal, aceleraba el camino de la muerte. Y después se descubrió. ¿Esa es una cosa? Esa enfermera le empezó a dar drogas para que muera. Y al poco tiempo murió. Pero sus últimas palabras fueron: ¿dónde está el amor de mi vida? Que yo lo traicioné. Yo lo traicioné. Era tan pura, era tan limpia.
hasta aquel día que me equivoqué. Esta historia es real y me pidió el Señor Jesús que te la cuente. No es una telenovela, es una historia real. Quedó destruida ella. Ahora, ¿qué quiero que te des cuenta? ¿Cómo entra Satanás? Dulcemente entra por un oído y te convence de cosas que son mentiras. Ojalá fueran mentiras solamente. Cada vez que él se mete en una vida es para destruirla. Todo lo más hermoso iba a pasar en esa pareja. Dios tenía planes hermosísimos, pero siempre la decisión del pecado está en nosotros. Por supuesto que hace lo que se llama el encantamiento de los ojos. Él te encanta los ojos. Y vos crees que es lo mejor de tu vida, pero el asunto es que cada vez que Él se mete es para destruir, es para arruinar. Escuchá bien, es para matar. Por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, nos encontramos que Dios es amoroso, que Dios nos ama. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora te voy a contar la historia de otra mujer. Esta mujer está en la palabra de Dios. Esta historia también es real, también sucedió. Y está en Mateo capítulo 26. El Señor Jesús está en una cena. Y parece mentira, pero como siempre, hay Judas que lo quiere traicionar. Y no solamente eso, hay personas que son del gran templo de Israel. Son personas que toda su vida han vivido para ser sacerdotes y para ser maestros de Israel. Pero toda mentira lo que enseñan, porque ni lo viven, ni lo sienten en su corazón. Y esos, al revés de todo, quieren matar a Jesús. Y ahí están todos. Y están hablando, y de repente aparece una mujer. Y la Biblia dice así en Mateo 26, versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. ¿Sabéis quién es él? Jesús. Estando sentado a la mesa, dijeron los discípulos en versículo 8, el 9, porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué la molestáis a esta mujer? Porque ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que en donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha dicho para memoria de ella. Esta mujer, no sé de dónde, no te puedes explicar de dónde, ella se dio cuenta que el que estaba ahí era el Rey de Reyes, el Mesías esperado,
el Rey de Israel, el Salvador. Algo en su corazón, algo en su interior, hizo una locura. Se metió en la reunión de hombres. Eso estaba completamente prohibido. Se arrodilla delante del Señor. Dice otra porción que lloraba. Y dice esa porción que lavaba los pies del Señor con su cabello. Y dice que derramó ese perfume. Y el perfume llenó toda la habitación. Amó a Jesús. Le entregó lo más valioso que tenía, su honra. Le entregó lo más valioso que tenía, su humildad. Se arrodilló delante de él. Esta mujer entregó su alma a Jesús. Hay un pecado que se llama pecado de sangre. Y si bien este pecado lo comete la mujer, es responsable el hombre. En la sociedad del día de hoy, a la mujer se le enseña que puede abortar. Eso es un pecado de sangre. Eso es matar. Ese pecado, el Señor, te lo vuelvo a decir, por supuesto que lo reconozco, el pecado. Y el Señor me obliga a decírtelo. Ese pecado es un pecado de sangre. Es uno de los pecados más terribles que existe. Se mata a un ser. ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Podrá la mujer olvidarse del fruto de su vientre? Sí, es lo que está pasando en el día de hoy. Cuando se dijo eso, hace como 3000 años, era imposible. Un hijo era una honra para la mujer. Se esperaba que la mujer quede embarazada para llevar su honra delante de todos. Pero hemos llegado al colmo del pecado, en donde la honra es un cuerpo, en donde la honra es decir, no estoy embarazada, en donde la honra es tapar el pecado con sangre de un ser inocente. No te estoy echando la culpa, porque la palabra de Dios dice que el hombre debería de proteger a la mujer y de cuidarla, mucho más cuando se llega a esa mujer. El responsable del abandono de la mujer y de la angustia de la mujer es el hombre que tuvo relaciones con ella y no es capaz. No te quiero decir lo que yo siento adentro, el asco que yo siento contra, no la mujer, contra esa persona, hombre, que no es hombre, es un cobarde y que permite que la mujer aborte. Son dos, me dijo el Señor, son dos, no son uno, son dos. Los dos permiten la matanza de un ser nacido en el vientre. Aunque se olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca. Porque en las manos yo te tengo grabado. A ver si entendés. Si yo entiendo que el pecado no es cualquier cosa. La raíz de pecado se mete en el hombre y destruye hasta sus años más viejos. El derramamiento de sangre de un inocente, pero ese es uno de los pecados.
Hay un pecado que es el pecado de la lengua. No te digo que es peor, pero es terrible. Se destruyen vidas simplemente por hablar mal de otro. Se destruye bendiciones por hablar mal del otro. El pecado es destructivo. El pecado vino para hurtar, matar y destruir. Encima se acumula. ¿Escuchás lo que estoy diciendo? Se acumula. Aquellas personas que están en un momento de muerte, les pasan sus pecados como si fueran fotografías. Los pecados están filmados delante de Dios. Están las fotos, están los videos de cada ser humano que ha pecado delante de Dios. El pecado, dice la Biblia, que es un cadáver que nosotros llevamos pegado sobre nuestro cuerpo. A ver si te das cuenta, si nos damos cuenta de lo inmundo, de lo sucio, de la basura que es el pecado. Por eso, al cometer pecados, las personas empiezan a entrar en angustias, en sufrimientos, en dolores. Hace tiempo le pregunté al Señor Jesús, hace tiempo, escúchame, yo no me mando a la parte cuando digo el Señor me dijo, porque son pensamientos completamente distintos a los pensamientos que yo tengo. Caen así de repente. Es una persona que me está hablando. Si lo querés creer, créelo. La palabra lo dice, yo lo he recibido y he clamado durante muchísimos años para que sienta la diferencia de la palabra de Dios, que siempre está sujeto a lo que acá está dicho. Le digo, Señor, ¿te costó mucho tener la misericordia del Padre como hombre aquí en la tierra? ¿Te costó mucho tener la misericordia del Padre? Y él me dijo, me costó muchísimo. Me costó hasta la muerte tener la misericordia del Padre. La Biblia dice, este es mi Hijo amado. A él oíd, se abrieron los cielos. Y dijo, este es mi Hijo amado. A él oíd. Pero ¿saben una cosa? El Padre le dijo en el capítulo 17 de Juan, él le pregunta al Padre, Padre, ¿yo tengo que tomar esta copa? Para seguir esta hermosura que tenemos en que yo estoy en ti y vos estás en mí, yo tengo que tomar esta copa. La copa era la muerte, el ser despreciado, insultado. Y el Señor, el Padre, le dijo así, tenés que tomar esa copa. Y él la bebió, como dice la Biblia, hasta el final. ¿Sabe por qué tomó esa copa? Cuando yo te diga esto, no digas los judíos lo mataron. Aunque físicamente fue así. Los romanos lo mataron, aunque físicamente es así. Pero la palabra de Dios dice, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Nosotros le tuvimos como herido, lastimado. Todas nuestras enfermedades fueron puestas sobre él. Él pagó nuestros pecados en aquella cruz, dice Isaías 53. Si él no lo hubiera hecho, durante
toda tu vida hubieses estado pagando los estragos del pecado en tu vida, en tu mente, porque los pecados vuelven locos a las personas, los ponen nerviosos, los ponen histéricos, destruyen el cuerpo, porque primero destruyen el alma. Los dolores por el pecado son tan fuertes, las raíces de amargura son tan fuertes, que no hay forma de sacarlo. Si Él no hubiese muerto en aquella cruz, si Él se hubiese levantado y se hubiese ido, y hubiera ido al cielo, porque Él tenía más de 12.000 ángeles que estaban esperando y no lo podían entender, ¿cómo no lo entiendo yo? Que el Hijo de Dios me amará tanto porque Cristo murió por nosotros. Y te digo una cosa, en el infierno, quemándonos, quemándonos, en ese infierno que era preparado para el diablo y sus ángeles, en ese infierno hubiéramos estado todos los hombres y todas las mujeres, acá, pasándonos constantemente las fotos de los crímenes que hicimos, de la sangre derramada por culpa nuestra. Y hubiéramos estado pagando esos pecados por los siglos de los siglos. Por eso el cielo lloró cuando no había nadie que fuera digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Y así como leímos en Apocalipsis, sobre nosotros se hubiese cumplido esa palabra, dadle de tormento, dadle de lloro, por los pecados. ¿Sabes por qué? Porque los pecados no se extinguen, los pecados se acumulan. Pero dice Jesús de su boca, en el capítulo 26, dice el versículo 28, capítulo 26 de Mateo, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sabes qué es remisión? Pagar todos nuestros pecados. ¿Te das cuenta que el pecado no es cualquier cosa? Si empezaste en un camino de pecado, te metiste debajo de las manos de Satanás, del imperio de Satanás. Y en ese camino de pecado, la destrucción, Satanás odia tu belleza. Satanás odia. Tengo tantas cosas sobre mi vida. Una hija de un siervo de Dios, de una sierva de Dios. Era bellísima, tan bella que le pedían que sea modelo. Ella era creyente, pero empezó a tener novios que no eran creyentes. Y comenzó un camino de destrucción. Un tiempo estaba aquí en Bariloche, con un coche nuevo que tenía un médico que era su novio. Se estrellaron. Pero lo más raro es que su cara quedó hecha pedazos de piel
colgante. No quiero mentirte, no quiero mentirte, pero era un monstruo. Después de hacer juicio al, al seguro, porque el seguro no quería pagar, más de $200.000 le dieron a ella. Mucho se lo quedó un abogado. Pero todo ese dinero era para poder reconstruir su rostro. Era una hija de un siervo de Dios. Perdón, de una sierva de Dios. Lo que sufrió para que su rostro no le quede como un monstruo. ¿Qué te crees? ¿Que si desobedeces a Dios va bien? No. Todo lo que Dios dice es para bendición del alma, del espíritu y del cuerpo. Confesaos vuestros pecados. Apártate de ellos. De nada sirve pedir perdón si uno sigue haciendo lo mismo. Porque la sangre poderosa de Cristo tiene algo precioso para vos. Te limpia. Y de aquí en adelante considera tus caminos. Porque el Espíritu Santo quiere dominar tu vida y quiere cambiar tu vida. Para esto he venido, para que tengan vida y vida en abundancia. Tus enfermedades son sanadas si confiesas tus pecados, si te humillas si nos humillamos delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Hay un camino de gloria para los que aman a Jesús. Sé como esta mujer que le dijeron prostituta, que le dijeron mujer sucia, ¿cómo te atreves a tocarla? Pero en todo lugar donde se predica el Evangelio se habla de ella, porque ella en cuerpo pudo adorar al Señor Jesús, el Hijo de Dios, entregarle todo lo que ella tenía, su perfume, santa, pura y limpia, por la sangre de Jesús. Eso es lo que Dios desea para tu vida. Ojalá este mensaje tan fuerte sea de bendición para ti. Y tú te atrevas a decirle, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, límpiame, límpiame, límpiame. Todos los días le digo eso al Señor. El Señor me dice, ya está, tus pecados son perdonados. Pero yo le digo, no puedo dejar de pedirte perdón. No puedo dejar de pedirte perdón. Porque quiero que tu sangre me siga limpiando. Y me siga limpiando ahora y por la eternidad. Dios te bendiga, oro por ti, para que la profundidad llegue hasta tu ser. Y ya no te levantes en tu pecado, sino estés limpio y resplandeciente, santificado por la sangre de Jesús. No te condenes, sino ven al Señor, porque Él es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Yo soy el Hijo del Dios Altísimo. No he venido a buscar a justos, he venido a buscar a pecadores. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja y la santa
y poderosa unción de Jesús esté contigo.